Mari Mari Pichiqueché, Mari Mari Compuche, Inchetá Javier Milanca Pinguén. Hola niños, hola a toda la gente, soy el Javier Milanca, profesor de Mapudungún de la Escuela del Yoyi. Algunos me conocen, otros este año no han tenido la oportunidad de conocerme o tener clases conmigo. Y en esta oportunidad le estoy mandando un saludo de Huiñol Tripantu. ¿Qué es el Huiñol Tripantu? Es el Año Nuevo Mapuche, que comienza ahora el 21, que es cuando el sol comienza a acercarse nuevamente a la tierra. Entonces los mapuches dijeron, viene una nueva etapa, un nuevo ciclo. Vienen los brotes de los arbolitos, se renueva toda la tierra y por eso se estableció, los mapuches en su conocimiento, establecieron que era un año nuevo. ¿Por qué es diferente a diciembre? Porque diciembre se celebra el año nuevo que nos trajeron del hemisferio norte, pero acá en el hemisferio sur, el verdadero año nuevo es ahora, el 21 de junio, y se conoce como Huiñol Tripantu, que es la nueva vuelta del sol. Junto a la educadora María Buenuñir, les vamos a estar contando qué es el Huiñol Tripantu. Mi nombre es María Inés Buenuñir Antiguala, nacida en Panguipulli, pero viviendo acá en Santiago. Saludo a las comunidades y escuelas rurales del sector de Payaco a través de su Quimeltuchefe Javier Milanca, a toda la comunidad educativa, aquellos que están levantando allí nuevamente el aprender a recordar la lengua mapuche. Cuando hay una noche muy larga y un día muy corto, en que la tierra y el sol comienzan a atraerse después de este suceso y comienzan a generar vidas nuevas. Todo se renueva. Ofrecerles un canto, una danza y siempre respetando, siempre procurando de mirar con conciencia, con valores, la tierra, el agua, el viento, el fuego, que son los elementos vitales de vida. Alegría y felicidad de ser seres vivientes, seres pensantes y siempre ejerciendo el respeto. Muchas gracias, un afectuoso saludo y Peuca Yal. Nos volveremos a ver. Rume Mañum Klen. Estoy muy agradecida. Pichiqueche, trepengum, pichiqueche, ulcantum.